Sí, estoy totalmente de acuerdo con esa observación y yo también siento que el thriller en sí mismo está muy orientado normalmente a la trama trepidante y los personajes suelen quedar un poco relegados o hasta incluso a veces ser o muy arquetípicos o poco desarrollados en general. Eh, yo por una cuestión lógica leo bastante thriller y de hecho me gusta leer los libros estos de autores que no son tan conocidos y que la pegan y me gusta leerlos también. Digo, aparte de los autores que sigo habitualmente, ¿no? Pero también me gusta estos autores que aparecen, por ahí publican un solo libro y desaparecen, también me interesa. Y es cierto que esos libros, por lo general, no se caracterizan por una construcción de personajes más sólida. Y a mí no me gusta eso como autor. Yo en todos mis libros trato de darle a los personajes mucho volumen, me interesan mucho las relaciones. Y todo el libro es un balance entre esas dos cosas. Tampoco puede ser un desarrollo excesivo porque puede ralentizar demasiado la trama, pero si tengo que frenar un poco la trama para ocuparme de los personajes, siempre me gusta hacerlo. Pero para mí es la cuestión central cuando escribo un libro. Tengo que tener los personajes y tengo que tener la trama, pero los personajes los tengo que tener y tengo que tener alguna situación. En el caso de Amnesia, para mí la situación, además de la relación con la madre, que era muy importante, y con el padre también, pero para mí la relación de los dos hermanos era lo que más me intrigaba y lo que más me motivaba a escribirlo. Porque Mm. veía uno de los hermanos que era el analítico, el exitoso, y el otro era el artista, el más sensible. Y a mí me gustaban esas dos personalidades porque quizás yo tengo esas dos personalidades adentro, que conviven todo el tiempo, ¿no? El ingeniero y el escritor. Me resulta interesante, me resultaba interesante cómo iban a interactuar esos dos personajes y después, bueno, cómo iban juntos a enfrentar los problemas de su padre y su madre. Pero sí, para mí los personajes son fundamentales. En todos mis libros, las relaciones de los personajes son o pretenden ser sólidas y dejarle algo al lector. Para mí es un cumplido que alguien me diga, por momentos la trama de la chica y el misterio me quedó en un segundo plano y me interesaban los personajes, porque está buscado eso. Entonces pero en todos mis libros hay desafío de los personajes incluso me gusta llevarlo eh, seguir explorándolo. Es algo que, por ejemplo, en la novela, en el nuevo libro que va a salir en noviembre ahora en España, que se Ujú, llama La hija ejemplar, ujú. hay una doble trama entre unos personajes adultos y unos personajes juveniles. Y mi desafío fue hacer un grupo de chicos, de jóvenes, que eran 5 amigos. En el Pantano de las Mariposas lo hice y eran 3 amigos, pero acá la idea quería que fueran 5. Y a medida que uno introduce personajes, las relaciones son cada vez más complejas. Las, cuando uno tiene 5 amigos, hay muchas combinatorias dentro de esos 5 amigos. Uno tiene el preferido o hay distintos subgrupos. Entonces es complejo. Pero bueno, me lo planteé como desafío porque justamente me interesan mucho las relaciones humanas. Me parece, eh, si yo tuviera que definir un subgénero dentro de lo que es el thriller, es un thriller de personajes. Mm. Interesante la pregunta. Bueno, Claudia Piñeiro es mi recomendación Ah, número uno. A mí me gusta novela me policial. gusta. Florencia Chévez me gusta también. ¿Florencia? Florencia Chévez, Chévez. Ah, bueno. ETCH Chévez. Eh, y Guillermo Martínez también. Guillermo Martínez es un autor policial, pero además es un autor que tiene, no, no sé, por ahí es un poco mucho decir que es un filósofo, pero digo, es una persona muy ilustrada y sus novelas
tienen mucho más que tramas. Y, a mí me gusta mucho también. Totalmente. A mí como lector me encanta leer una novela bien escrita de personajes en donde la trama no sea tan relevante. Y cuando yo me engancho con los personajes me gusta leerlos, me gusta saber de ellos. Y no sé si hay un misterio gigante por descubrir, no me interesa tanto. A mí los personajes me mueven. Cuando me encariño con un personaje quiero saber más de él. Entonces, es eso que a mí me pasa como lector y también me gustan las historias de intriga, ¿no? Y de suspense, y también me gustan. Entonces lo que trato de hacer como autor es amalgamar esas dos cosas. Ujú. A mí no me sale trabajar con un guión y hacer una planificación. No. Eh, Normalmente lo que hago es ir desarrollando a medida que avanzo, pero sí voy haciendo guías y voy haciendo ese guión a medida que voy avanzando y voy volviendo atrás y voy trabajando sobre ese guión. Eh, Siento que dos cosas. Primero, no me sale hacerlo, pero además siento que si yo planificara toda la novela en, supongamos, no sé, un mes o 2 meses, hiciera una planificación de la novela y después dijera, bueno, ahora me voy a tomar 8 meses para escribirla, por ejemplo, eh, seri- sería un proceso aburrido. Sería un proceso aburrido saber todo lo que va a pasar y ya tener todo en algún punto determinado. Y además, me quitaría a mí la posibilidad de poder descubrir o inventar, o la palabra que sea, eh, resoluciones que son mejores a las que por ahí pude haber visto en esos 2 meses de planificación. Entonces, en esto todos los autores tienen una metodología y yo creo que estamos o de un lado o del otro, los que planifican y los que no planifican. La biblioteca está dividida, somos 50 y 50. Y creo que ninguno va a decir mi método es mejor que el otro, es el que le funciona a cada uno. Hay algunos que son muy buenos planificando y hacen post-its y ponen toda la historia y toda la trama. Y a mí me gusta estar en el momento, me gusta llegar con los personajes a una situación y ponerme en sus zapatos y ver qué harían y tratar de ser lo más coherente posible con esos personajes en ese momento. Y eso no lo puedo hacer muy lejos en el tiempo, o sea, tengo que llegar a ese momento. Eso hace que tenga que volver atrás y reescribir mucho, porque se me van ocurriendo las cosas a medida que avanzo. Entonces tengo que volver atrás y volver a escribir y volver atrás. Este, Eso no significa que nunca sepa nada de lo que va a pasar en el libro, ¿no? Por supuesto que hay lineamientos generales que conozco, a veces sé el final, o a veces sé determinada cosa que va a pasar, sí la sé, pero no tengo totalmente claro qué es lo que va a suceder en todo el libro. No, no, con ordenador. Yo creo que sí, no, no. Mis primeras cosas las escribí con papel y lápiz, pero hace mucho tiempo. Pero yo ya estoy muy acostumbrado a escribir con ordenador. Muy acostumbrado. O sea, escribo. De hecho, me pregunto y me encantaría hablar con un autor de otro tiempo, porque no creo que hoy nadie escriba con una máquina de escribir. No creo, pero con alguien que escribe. Porque creo que el proceso debe ser tan distinto, porque uno tiene que pensar, antes de escribir una frase, la tendría que pensar, la tendría que tener este, medianamente aceptada en su cabeza para después escribirla. Me imagino cuando uno escribe con una máquina de escribir o con un lápiz. Ahora, yo cuando escribo con la computadora es una extensión de mi cabeza. Yo escribo y borro todo el tiempo. Voy escribiendo, borro, agarro un párrafo que no me gusta tanto y lo pongo abajo y lo trabajo y y abajo dejo dos versiones y cuando me gusta esta, saco de acá, de acá, de acá y la pongo arriba. O sea, es Sí, jugando. como una extensión de mi mente. Te interrumpo un segundo, después, Sí, pero sí. lo que pasa con la forma de escribir es muy curioso, porque
yo normalmente escribo lo que es la versión que se publica en España. Esa es la que yo escribo. Con lo cual, hay muchos términos que ni siquiera son neutros, que son españoles. Claro. Yo sé que en Sí, por edición eso. es... Lo que pasa que la editorial, ¿cómo trabaja? Después la editorial, cuando la publica en Argentina, la argentiniza. No, no es que van a empezar a decir que guita, ni mina, ni nada de eso, no. Pero, por ejemplo, en lugar de nevera pueden llegar a poner refrigerador, o en lugar de encimera pueden decir mesada, por ejemplo. Tratan de suavizar un poco la versión que se publica en Argentina, con diferentes resultados, ¿no? A veces la dejan demasiado españolizada, otras veces la argentinizan demasiado y otras veces la dejan en un tono neutral, que es lo mejor. La verdad es que esto está ligado con lo que decíamos al principio. Cuando yo escribo una novela que está ambientada en Estados Unidos, la traducción es una falla del libro. O sea, la novela transcurre en inglés, mis personajes hablan en inglés. Yo muchas veces imagino los diálogos en inglés. Entonces, cuando uno la escribe en otro idioma, no va a encontrar nunca una solución perfecta. Digo, sería muy extraño que personajes que están en Estados Unidos, uno los escuche hablar y digan boludo. O sea, a mí me llamaría, no me gusta. Y lo mismo con insultos españoles. Pero bueno, ahí está el debate de que uno dice, bueno, pero ¿cómo hago? Porque necesito encontrar uno que sea el equivalente. Sí, está bien, hay que encontrar cosas que sean equivalentes, pero que no estén muy arraigadas a culturas específicas. O sea, alguien que dice boludo es un argentino. No lo puede decir un personaje en una novela traducida. El mundo de la traducción es fascinante y nada, es un mundo en sí mismo. Y yo me veo atrapado en parte porque yo tengo que escribir en mi idioma una historia que transcurre en otro idioma. Y eso para mí es una dificultad adicional. Pero no hay receta perfecta. O sea, Claro. no hay forma de que quede, de que no se note que está traducida. Digo, pero bueno, es de vuelta, es lo que a mí me gusta. ¿Qué estoy leyendo ahora? Ahora estoy leyendo una antología de novelas cortas de Stephen King, que se llama... correcto. En inglés es If It Bleeds, en español le pusieron La Sangre Manda. Son 4 novelas cortas, y lo estoy terminando. Así que es uno de los pocos de Stephen King que me quedaba sin leer y lo estoy leyendo ahora. A mí en general no, me gusta, como me gusta escuchar audiolibro, trato de leer novelas y novelas largas si puedo, porque siento que cuando empiezo un libro nuevo tengo que hacer un esfuerzo por ubicar los personajes, entonces trato de no leer relatos, o mejor dicho, trato de no escuchar relatos por esa complejidad. Sinceramente, no es algo que me plantee demasiado. Si tiene que suceder, sucederá. Las novelas que tengo ahora en desarrollo no hay ninguna ambientada en Argentina, pero no es algo que me lo impongo como condición. Lo que sí creo es que el estilo que yo he desarrollado es este estilo un poco neutral y no le queda bien una novela ambientada en Argentina. Yo si escribiese un libro ambientado en Argentina, que me gusta la idea, me seduce y he escrito cosas ambientadas aquí, tendría que ser en un estilo totalmente distinto. Yo creo que si en algún momento hiciese eso, no sé si lo haría con seudónimo, pero serían libros muy diferentes a las novelas que yo escribo. Me parece que el estilo tendría que ser otro. Entiendo. Pero bueno, eso es algo que yo cuando escribo no
es tan complejo escribir una novela, no sé si compleja es la palabra, o sea, es complejo, pero digo, es tan laborioso, lleva tanto tiempo, que es un proceso que uno tiene que disfrutar mucho, por lo menos yo lo vivo de esa forma. Entonces, tiene que ser algo que a mí me guste escribir y que tenga ganas de hacerlo, y no le pongo muchos condicionamientos. A mí me preguntan mucho por qué escribo novelas ambientadas en Estados Unidos y no en tal lado, y por qué de tal manera o no de tal otra. Y mi respuesta es muy sencilla, porque me gusta escribir así. Yo me escribo desde que soy muy chico y estaba muy influenciado por las películas norteamericanas y los autores que leía, que eran muchos anglosajones, y empecé a escribir de esa forma y desarrollé ese estilo, de esa manera, y me gusta así. Y no significa que no me guste la literatura argentina, ni mucho menos, la adoro, la amo, me encanta, leo mucha literatura argentina, pero a mí no es lo que me sale y he ido avanzando en ese sentido, pero bueno, nada, también es verdad que uno tiene que ir buscando otras cosas para para mantener esa diversión y no repetirse y explorar otras cosas. Entonces, este personaje con raíces argentinas es un poco esa búsqueda también, y puede ser que en algún momento diga, voy a escribir una novela ambientada en Argentina. No descarto para nada hacerlo, pero cuando lo haga seguramente va a ser en otro tono totalmente distinto. Carnival Falls es una ciudad inventada, y a mí me es más sencillo volver a esa ciudad que inventar otra o tener que documentarme de otra, siendo un autor que no soy residente de Estados Unidos. Entonces, hay muchas de esas cosas que son investigación detrás. Entonces, tener una ciudad que yo ya la tengo mapeada y ya la tengo estudiada y entendida es más sencillo, y además me permite volver a hacer esas conexiones. Con respecto a las conexiones, hay dos tipos de conexiones. Las evidentes, que son, se repite la ciudad o se repite tal personaje, pero después hay otras que requieren que el lector haya leído el otro libro, pero que al mismo tiempo no tienen que desvelar lo que sucede en la otra novela, ¿no? En Amnesia hay un cruce muy, muy importante con el Pantano de las Mariposas, más allá de que aparece el Pantano de las Mariposas, que se lo nombra al lugar físico. Pero hay otra conexión que el que no leyó el Pantano de las Mariposas no se va a dar cuenta, y el que lo leyó probablemente se va a dar cuenta, y tiene que ver con lo que decía Mónica de ese final. Entonces, lo voy a decir muy... no hagas spoiler de tu propio libro. Sin spoilear nada, pero para Mónica o para el que haya leído El Pantano, pero cuando Johnny está en el bosque, no recuerdo bien si era creo que es de la mitad para atrás del libro, está en el bosque y se encuentran con un personaje del Pantano de las Mariposas y se lo cruzan. Y yo no digo en ese momento que es un personaje del Pantano de las Mariposas, pero el que lo leyó seguramente se va a dar cuenta. Y es un personaje importante que tiene que ver con ese final que decía Mónica. Nada.